Ping Pong con Julio Fablet y todo su equipo. No sé si alguna vez a ustedes les sucedió de querer tener algún hobby y empezaron, por ejemplo, con la filatelia. Sí. Aburrido, como yo pongo claro. Yo por lo menos me aburrí enseguida de la filatelia. Sí. Después, numismática. Y la numismática. Sí. Bien, Lagarde, bien. Vamos avanzando, Lagarde. Llegué a tener, la moneda más vieja que llegué a tener era una moneda que había cobrado el mes pasado. Entonces dije, no, numismática tampoco. Y en un momento de mi vida, yo pensé que era lo mío. Me compré, era un adolescente, tendría 14 años, 13, un chiquilín. Y fui a la feria de Tristán Narvaja, sobre la vereda norte a partir de la calle Gaboto, y encontré cantidad de señores que tenían piscinas, peceras quise decir, peceras. Dije, pero capaz que esto es lo mío, capaz que me va a gustar. Y empecé a hacer la pecera. Y fui un bestia, la verdad que fui un bestia. Pues lo primero que hice fue comprar peces tropicales y los puse en agua fría. Entonces dije, ¿por qué no? En serio. Es la típica uruguaya, ¿no? No saber nada y meterse en lo que uno no sabe, y después echarle la culpa al que te vendió el pescado. Me lo vendió usado el pescado. ¿No? Después empecé a ponerle cosas adentro de la pecera. Puse tantas cosas adentro de la pecera que estaba en mi dormitorio. Bueno, me dijeron, si querés meter en tu cuarto. Perfecto. Una noche estábamos durmiendo, había tanta agua en la pecera que se abrieron los 4 vidrios. Se me murieron los pescaditos. No era lo mío el hobby del acuarismo. Después empecé a leer cosas por ahí y vi que efectivamente hay que tener mucho talento, pero al mismo tiempo se disfruta muchísimo del acuarismo. ¿Ustedes saben cómo se empieza haciendo una pecera? No. ¿Por dónde se empieza? Por la ¿Qué piecera. es? ¿Cómo? Por la piecera. Por la piecera, sí, Jesús, por la piecera, efectivamente. Se empieza por la piecera, déjalo ahí. Aquí que recurrimos a Enrique Iso, que es nuestro ornitólogo de cabecera, el único que viene, y se nos ocurrió preguntarle, ¿no conoces a alguien que sea acuarista? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Tengo un amigo que se llama Diego Pena, que es acuarista. Digo, invítalo. Y lo invitó y esperamos que se sienta como pez en el agua. Señoras y señores, Diego Pena con nosotros. Nunca te han recibido así en una radio, Diego. No podés quejarte. ¿Cómo estás? Gracias por llegarte hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la bienvenida, estuvo todo muy lindo, menos la parte de la invitación, no. Porque a mí Enrique me dijo que después tengo que pasar por contaduría. Sí, efectivamente, eso es al final, él te acompaña, Él te va a acompañar y esperemos que no es una ventanita que viste cuando entraste por acá por el corredor. Sí, Diego, lo que hice yo lo debe hacer mucha gente, ¿no? Empezar con un hobby como puede ser el acuarismo sin tener la más remota idea de cómo se hace nada. Mirá, allá en el Club de Acuaristas hemos visto cada cosa. Hay gente que sinceramente ha comprado primero los peces y después la pecera. Y mientras tanto, ¿qué hacían? Y no, andan con los pececitos en una bolsa, en una palangana, en un bollón, en una palangana y paseándolos de un lado para el otro. No te puedo creer. Y después caen, a ver, ¿dónde los puedo poner? No
te puedo Pasa, creer. pasa. No te puedo creer. Pero, a ver, vamos a imaginar que queremos poner aquí en la entrada de la radio una pecera. ¿Mm? Bueno. Entonces, ¿qué nos aconsejaría como acuarista que sos? ¿Qué tendríamos que poner? ¿Una pecera grande, chica? A veces lo grande es más fácil o es más difícil. A veces lo chico es más difícil o más fácil, yo no sé. ¿Cómo empezaríamos a trabajar con una pecera aquí, Diego? Mira, lo ideal, antes que nada, es informarse. Digo, antes era mucho más difícil, ahora con el tema que tenemos todos al alcance de la mano, la internet, digo, hay muchos lugares muy serios donde se puede aprender, donde se puede investigar, se puede llamar al Club de Acuaristas de Uruguay, también donde se asesora. Pero lo primero que uno tiene que saber es qué peces quiere para ver, primero que nada, vamos a armar un acuario con peces de agua fría, que a su vez ellos van a poder estar en agua caliente. El tema son los peces que son estrictamente tropicales, que no pueden estar en agua fría. También está aquello que mucha gente viene y dice, no, vamos a conseguir de agua fría porque si compro de agua caliente... Tengo que estar con el Zoom todos los días calentando Y claro, el agua al tipo. Y si no, tocamos el contador. Nos queda otra. Se piensan, claro, que vamos a colocar la pecerita y que, bueno, que nos va a venir, no sé, el triple de luz Y de no lo que nos viene es, habitualmente. no es Y no así, es tanto, no no, es no. así. Habitualmente la pecera gasta, vamos a poner una pecera tropical estándar, lo que gasta la radio prendida, o sea que podrían tener una pecera y apagar la radio. ¡Ah! Sacan este tipo de acá. Sacan este tipo de aquí. Urgentemente. Las otras emisoras, me faltó aclarar. Muy bien. Está bien, eso está bien. Pero bueno, al principio solamente eso. Queremos armar una pecera de agua fría o una pecera tropical. En una pecera de agua fría vamos a tener que los peces son mucho más duros, son más resistentes, viven mucho más tiempo, un promedio de 12, 14 años. 12 o 14 De años. 12 a 14, bien mantenido. Hay animales que han vivido más. Habitualmente, como nadie lee, nadie se fija, le duran 3, 4 días porque lo compran. Pero ¿Por pueden qué? llegar... ¿Es por alguien en especial que lo has dicho? uno que tenía canaritos y también una vuelta llevó unos pececitos. Y que a los 3 días... Seguí adelante. Palmaron. Seguí adelante, pena. Bueno, primero que nada eso, si queremos armar una pecera de agua fría o una de agua caliente. Hay que traer agua caliente. Ah, sí. Ahí está. La primera y única diferencia que van a tener entre un acuario y otro es si le vamos o no a poner un termostato, un calefactor, que antes eran fijos, de arena, hace mucho tiempo. Acá como son toda gente tan joven, no se va a acordar. No nos acordamos de nada. René, vos no te acordás, ¿no? No, Iris tiene una vaga experiencia en eso. Sacale lo de experiencia. Tiene. Es vaga. No, Bueno, eso al principio. entendió. Últimamente, digo, los calefactores que están viniendo tienen un termostato que funcionan igual que un calefón. Uno les regula la temperatura. Lo ideal es entre 26 y 28 grados. Y el calefactor se prende. Cuando llegó a la temperatura, se apaga solo. Y baja 2, 3 grados. Depende Se también. vuelve a prender. Y después es como exactamente como si tuviéramos un calefón. Bien. Después, de acuerdo al otro que me preguntabas, yo sé que depende del bolsillo de cada uno, del poder adquisitivo de cada uno, pero la pecera, cuanto más grande, menos trabajo nos va a llevar. Explica por qué, Diego. Y bueno, lo que pasa es que la pecera es muy linda, pero para tenerla hermosa y bien reluciente, necesita su mantenimiento. Sus cambios de agua parciales, nunca le cambien toda el agua como hace toda la mayoría de la gente. A mí sí, Exactamente. eso fue lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Yo tengo un pez mariposa. Un pez Tengo, mariposa. desde chiquito tengo un pez mariposa. Qué lindo, René. Sí. ¿Es de acá? ¿Es de agua tropical? Agua tropical. Sí, Agua tropical. Por eso tengo que tener calentita. claro. ¿Y qué te pasó? Le puse el zoom. ¿Y qué te quedó? Quedó como medio amarronado. Diego, explícale a René, que es el maquillador de la emisora. Me parece que a ese pescadito le faltaba un pececito africano que se llama notobranquio quilombero. ¡Oh! Era el pececito que le faltaba. Se murió porque estaba solo. La culpa es tuya por traer esta gente.
Creo que todo lo sé. A ver, si yo digo, René, ¿cómo se llama el pescadito de naranja? ¿Cuál es el nombre en latín científico? No sé, mijo. No sé, realmente. Carassius, ¿no? Carassius auratus. ¿Viste? Carassius auratus. Pez naranja. Sí, de áureo, dorado. Carassius orange. ¿Vieja el agua? ¿Eh? ¿Vieja el agua? ¿Vos te bañaste? ¡No! Bueno, sigamos. Entonces, no hay que cambiar, como hacía yo, desgraciadamente. Toda el agua no. Porque se ensuciaba mucho Claro. el agua de mis pececitos. Te explico. Hay varias cosas. Por un lado, volvemos al principio, cuanto más grande la pecera, mejor. Porque los cambios son parciales. Los cambios son parciales, se cambia la tercera o cuarta parte del agua, nunca más de eso, Ajá. porque si no los peces sufren con el cambio brusco. Es como que nosotros estuviéramos en el medio del Polo Norte y de golpe nos metieran en el Ecuador, No. o al revés. Claro. Los cambios graduales los peces lo toleran hasta cierto punto, los cambios bruscos no. Claro. Entonces, eso primero, tener una buena filtración en el acuario, eso es lo segundo, Ajá. para que limpie químicamente el agua y para que ayude a retener toda la mugre que se va generando por los propios peces, el alimento, las plantas, todo eso. Y después los cambios de agua se realizan de una tercera o una cuarta parte del agua cada 15, 20 días en adelante, dependiendo del tamaño de la pecera. Si la pecera es muy chica, los cambios de agua de repente los hacemos una vez por semana. Si la pecera es más grande y nosotros somos un poco vagos, hacemos el cambio de agua parcial al mes y medio, una cosa así. No, con una pecera grande. Grande, mejor. Una pecera grande. Mejor Che, grande. Diego, y si ves por el lado de que la gente a veces anda corriendo, no tiene mucho tiempo, esto de limpiar, porque además imagino que el agua de la canilla con tanto hipoclorito o esas cosas que le pondrán, no sé, seguramente afectará o no a la vida de ese Claro. pececito. El tema del el hipoclorito no, el hipoclorito es el aguajane. El agua. Ahí sí que Virgilia, los acá es matamos. Virgilia. Acá es Virgilia. Bueno. Acá es Virgilia. Ahí los liquidamos de entrada los peces. No, el agua lo que tiene es cloro. La OCE le coloca cloro y aparte otros productos como sulfato de alumina, etcétera, para combatir las bacterias que puedan traer el agua, para clarificarla, etcétera. Pero todo eso es un veneno para los peces. Nosotros la tomamos y no nos hace nada, a los peces los mata. Claro. Estamos hablando antes que nada, obviamente, un acuario de agua dulce. Entonces ahí usamos agua de la canilla, lo único que se le adiciona son unas gotitas de anticloro que se da una gota por cada litro de agua. Si fuera para un acuario marino, eso es otra cosa, es agua salada, y estamos hablando ya de miles de pesos que sale de armar un acuario marino, eso es otro cantar. Pero un acuario de agua dulce, agua de la canilla, unas gotitas de anticloro, y después, bueno, depende de lo que le queramos poner adentro, ¿no? Bien, el típico pescadito de agua, pescadito o pececito, ¿cómo le tengo que llamar? Pececito. Pececito, porque ya fue pescado. Sí. Fue pescado. Bueno. Son los carassius, los Exactamente. naranjas, ¿no? Esos son de larga vida. Yo alcancé a ver, lo digo en serio, alguno en una pecera, no en una fuente, en una pecera del tamaño de una empanada, no lo digo, Sí. lo digo en serio, ¿no? Gordo. Y me dijeron, ¿cuántos años tiene? Me dijo la señora, no sé, no tengo idea, dice, pero debe tener más de 10. Digo, más de 10 sí. años puede tener. Mira, el promedio en un acuario es de 7, 8 años, evidentemente bien cuidado. Si la persona lo cuida mal, al otro día que lo adquirió se le puede morir. Y dale Pero- con los reproches, Y bueno, está bien. Eso por un lado. Pero si el animal está bien cuidado, el promedio de vida son 12, 14 años o más. Ajá. Y hay anécdotas de Bruce. Bruce es un Carassius que fue criado en China y hace poco salieron fotos y noticias en todas las revistas de acuarismo del mundo porque tiene del tamaño casi de un gato. ¡Ah, la pipeta! Evidentemente, el criador, el chino,
que no era de los dos chinos de la confitería, no quiso dar a conocer, digamos, la receta. Pero digo, no, como tú decís, digo, hay algunos que crecen de tamaño bastante grande, más del tamaño del puño de una mano, y va como tú decís, una empanada, sin contar las aletas. Ajá. Con las aletas figuraría como más grande todavía. Entonces, uno de los tradicionales pececitos que podemos poner en un acuario de agua fría es el dorado, el Carassius, Sí, ¿no? es el ideal para empezar, para toda aquella persona que se quiera meter en el acuarismo y no conozca nada del tema, como pasa con la mayoría. Bueno, ahí lo ideal es esto porque son los peces que necesitan cuidado, pero menos cuidado que otros animales, son más resistentes, porque también, ¿qué pasa? Muchas veces compramos la pecera para nuestro hijo, para nuestro hermanito menor, para nuestro nieto. Y el pibe no le da bola después de No, le va a dar día. bolilla 3-4 días, después no le va a dar más bolilla. Pero también está aquello de que el nene se encariña con el pececito, y si el pececito después se muere, es toda una tragedia. Sí. Y no es la primera vez tampoco que caen. Mira, preciso un pescadito que tiene que ser entre 4 y 5 centímetros con la aleta blanca, y tiene que ser ya para que el nene no se dé cuenta cuando venga de la escuela. ¿En serio? Porque cuando el nene caiga de la escuela, que no se dé cuenta que el pescadito no está. Qué fantástico. Y habitualmente son los primeros en decir, ese no es mi pescadito. No. Sí, claro. Pero qué mundo fantástico es este. Estamos hablando con Diego Pena, que es acuarista. El dorado, el naranja, mejor dicho, sí. es el más habitual. Otro de agua fría que podamos conseguir. Si yo voy a tu acuario, ¿dónde tenés el acuario vos? Y en La Unión, a la altura de 8 de octubre y Comercio. 8 de en octubre. Avellaneda y Comercio. Bien, entonces si yo voy a Avellaneda, dijiste. Sí. Avellaneda y Comercio. ¿Qué me ofrecerías? Además, si yo ya tuviera el doradito. Mira, el tema es ese, que dentro de los peces de agua fría hay muy poca variedad. Es una única especie que se divide en diferentes formas. Así como Ricky muchas veces hablaba, es el mismo canario, pero de diferentes tipos, con copete, sin copete, de copete inglés, copete alemán, lo que fuera. Dentro de los Carassius pasa lo mismo. Tenemos el Carassius común, bailarina, que le llaman en México, por ejemplo. Y tenemos el clásico, que es el naranja, gordito, redondito, Sí. que habitualmente es el goldfish. Pero después tenemos dentro de variedades. Tenemos todos aquellos negritos de ojos hinchados, telescópicos. Yo tuve uno de esos, de negritos de ojos saltones, ¿no? Tipo Kirchner, Ahí está. pero sin Cristina. Y me dijeron, esta es una variedad de pez dorado. Sí. Decía, pero no puede ser si es negro. Y me dijeron, no, era una variedad de ese. Y el Homo sapiens somos nosotros, y tenemos occidentales, vas al medio del África y vas a decirme, y este morochito de motas no tiene nada que ver con este sueco rubio de ojos azules. Es lo mismo. O si vas de repente a Japón o a la China, digo, vos los mirás y fenotípicamente, digamos, por lo que nosotros vemos, son totalmente diferentes, pero todos somos seres humanos. En los peces pasa lo mismo, en esta variedad, ¿no? Ajá. Tenemos también otros que son muy alargados, que es variedad Shubunkin o variedad Cometa, que eso va a depender mucho de la cola del animal. Pero es el mismo animal, es el Carassius auratus. O sea que dentro de agua fría, una pecera de agua fría, tenemos todas las variedades de Carassius que se puedan ver en el mercado. Ojo, miren que todas las que están en internet, que salen, no son todas las que se encuentran en Uruguay. Eso por un lado. Y lo otro se pueden mezclar con lo que son las famosas, los limpiafondos, los bagrecitos, o los limpiavidrios, las viejas del agua. Otra vez haciendo alusiones. Escúchame, ¿eso que tienen la boca como una ventosa? Sí, esos son las viejas del agua. Ajá. Ahí está, los limpiavidrios. Que la verdad, vamos a hablar sinceramente, el limpiafondo no limpia el fondo y el limpiavidrio no limpia el vidrio. ¿Y para qué están entonces? No, trabajar en una época están de paro. Bueno, ese es un vecino que está en el piso 9, que canta en el coro del Sodre. Ah, sí, yo le dejé unos pesos ahora antes de subir. Claro, justito. ¿A dónde? No, el tema digo que
Siempre se le llamó así porque como están con esa ventosa pasando por los vidrios, todo el mundo dice, me limpia los vidrios. Y también, de entre todos los mitos que hay de acuarismo, mucha gente dice, me llevo 3 limpiafondo, 3 limpiavidrios. Y no trabajo nunca más. Limpio más la pecera. Cuando se den cuenta que no le van a limpiar nada. Y sin gasté plata al santo botón. Pero el tipo vive pegado a, como Tuana, pegado al vidrio. Aparentemente no. Lo veo un poquito más alejado, Tuana. Pero bueno. No. Ellos, lo que pasa que comen y se desplazan también muchas veces por la especie de ventosa que tienen en la boca, pero no, ellos comen algas y microorganismos que se forman en los troncos, en las piedras, si hay en los vidrios y están muertos de hambre, bueno, van a comer, pero si no, van a comer la misma comida de los peces que cayó al fondo, que lo vamos a suponer los goldfish y los caracios no la comieron, bueno, antes de que se descomponga, ellos la comen del fondo. No son peces basureros, no van a comer alimento en descomposición, peces muertos, no, eso no. Van a comer el alimento que cayó al fondo, que no consumieron los otros peces que estaban nadando más arriba. Dentro de la pecera se pueden poner infinidad de artefactos o elementos decorativos. Hay acuarios o peceras. Ahora aprendí que se le dice acuario a la pecera. Hay acuarios que ya decís, ¿pero dónde está el pescado? Hay una que está echando gorgoritos por allá, después hay un molino que va girando, después hay 8 kilos de planta y no ves el pez. Entonces, ¿cuál es la medida exacta para tener habitantes en el acuario, Diego? Y mirá, la medida exacta es el gusto de cada uno. Como tú decís, hay peceras que tú las mirás y parecen esos spots fosforescentes que hay, sí, es verdad, porque tienen plantas artificiales, naranja con verde fosforescente, azul, amarillo. Tremendo. Entonces, personalmente, a mí no me gusta, me parece antiestético, pero hay gente que le gusta, hay gente que quiere. Sea. Y bueno, al final, mientras el pescadito esté sano, esté a gusto y el acuario sea del gusto nuestro, estás perfecto. Ahora, la cantidad o no cantidad, por ejemplo, de plantas o algo, eso depende también de las preferencias de cada uno de nosotros. Por ejemplo, llega el momento de poner plantas en el acuario. Yo voy a poner 1, 2 o 3 variedades de plantas. O pongo todo de plástico para que sea más rápido. Algunos dicen, no, es mejor poner plantas de naturales, algas, o no sé cómo se llamarán. Sí, está bien. ¿Qué pones? ¿Cómo te las arreglas, Diego? Bueno, nuevamente depende del gusto de cada uno. Y hay modas y hay tendencias. Por un lado tenemos lo que se llama, el acuario comunitario, el común que nosotros armamos, que hacemos una ensalada de varios tipos de peces compatibles entre ellos, porque hay peces depredadores, peces más agresivos, otros que no tanto. Pero, digamos, la cantidad, por ejemplo, de plantas va a depender del gusto nuestro y evidentemente también del poder adquisitivo de cada uno. ¿Qué es mejor para el pez? ¿Que la planta sea artificial o que sea natural? Para el pez que sea natural. Natural. ¿Por qué? Porque si todos recordamos en la escuela, las plantas hacen fotosíntesis. Sí, señor. Entonces, sacan el anhídrido carbónico que se está generando en el agua por la descomposición de los alimentos, pedacitos de planta que se van descomponiendo, por los excrementos de los peces, se va formando todo anhídrido carbónico, por la respiración misma de los peces sobre todo, y la planta la transforma en oxígeno. Eso por un lado. Por otro lado, algunos tipos de plantas sirven para descontaminar el agua del acuario parcialmente. Y lo último es que las plantas sirven, aparte de la belleza estética, para que las crías, los alevines se puedan esconder. Las hembras, que muchas veces son muy acosadas por los machos para reproducirse, se esconden también entre las plantas. Y por último, como lugar de puesta, porque hay muchos tipos de peces que pegan los huevos en las hojas de las plantas. ¿Sabes qué? Está interesante y se me ocurre que todos los que han pasado por una mascota, a todos les ha gustado, nos ha gustado
que esa mascota tenga cría. En el perro es muy fácil, en el gato también, en los canarios es más complicado, en las lebritas australianas te das vuelta y ya hay 8 y con que eso acordás estás de vuelta, y con los pececitos es muy difícil. Te convido a que vengas la semana próxima. ¿Cómo no? ¿Te Las animás? órdenes, por supuesto. Y nos contás cómo es esto, y si hay amigos de la audiencia que quieren hacer alguna pregunta, también las estaremos recibiendo. Van a llamarte muchas personas porque es apasionante todo esto. Y es muy difícil conseguir la reproducción de los pececitos. Eso nos lo contás en la próxima. Ahí está. ¿Puede ser? Puede ser, ¿cómo no? Diga apenas, señores, ha pasado por nosotros. Y apenas ha comenzado. Sí, está escuchando bien. Hay risas y aplausos, hay invitados de todas partes y un elenco nunca normal. Con Julio Fablet y todo su equipo. Hemos hecho contacto de forma fortuita, de manera fortuita con Pablo Telechea, que es un minuano que vive en los Estados Unidos, en Utah, que es uno de los 50 estados que están al oeste, está ubicado al oeste de los Estados Unidos. Y vos mirá, para el oeste, para el mapa, y para el lado habrán del otros Pacífico. 50 para el oeste. No, que son 100, no, son 50 estados. Si vos mirás el mapa, ves 1, 2, el tercero es Utah. 50 más Alaska. 50 más Alaska. Y no pusiste a Puerto Rico. Ay, Puerto Rico. Ajá. Señor Pablo Telechea, usted que está en Utah, buenas tardes, gracias por este tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás? Que Utah es mediterráneo, está bordeado por Nevada, que es Las Vegas, Idaho, Colorado, tenemos a Wyoming arriba también, así que es un estado mediterráneo. Contrariamente a lo que pensamos por aquí, que Mediterráneo es aquello que está rodeado de agua, Mediterráneo es lo que está en el medio de la tierra, que no tiene salida a ninguna superficie importante de agua, ¿no? Pablo, naciste en el departamento de La Valleja. ¿Llegaste a los Estados Unidos en qué año? Nos venimos con mi esposa en el 2002. Bien. Corriendo de la situación difícil que se estaba viviendo aquí. Sí, cuando, bueno, no es necesario entrar en temas políticos, pero ya sabemos la situación que había en esa época y tuvimos la oportunidad de que se nos abrió una puerta, vinimos, aprovechamos y aquí estamos, ¿no? ¿Cuántos hijos tenías? ¿Ya estabas casado? ¿Ya tenías hijos cuando llegaste a Utah? Sí, teníamos una hija, Florencia se llama, era la única, es la única que nació en Uruguay, después los otros 5 más nacieron aquí en Utah. Mirá vos. ¿Y en qué fue lo que te impactó al llegar? Vos venías de un país donde si te hubieran dicho en Minas, allá en el 2001 o en el 2000, no hablo de situación política, porque en este programa no hablamos de situación política, no nos interesa hablar de eso porque hay especialistas. Si te hubieran dicho en el 99 que ibas a tener 6 hijos allá en Minas, ¿qué te hubieran dicho los de Solís de Mataojo, los de Pirarajá? ¡El Telechea se piró! ¡El Pablo anda loco, anda! Te hubieran dicho, el Pablo está loco, mirá, si iba a tener 6 hijos, estamos todos locos. Sí, yo me fui más temprano de Minas todavía, me fui en el 97 a vivir a Paraguay, a hacer una misión religiosa, de carácter religioso para la iglesia, y estuve 2 años ahí, después volví
y me fui a Montevideo a estudiar, ahí conocí a mi esposa, nos casamos ahí y después nos vinimos para acá, para Estados Unidos, ¿no? Bien. Pero sí, no, si alguien me preguntaba cuando tenía 17, 18 años iba a tener 6 hijos, pero fíjate que no es locura, ¿eh? El otro día iba caminando con mis 6 hijos y mi esposa a un lugar acá de la ciudad y me encontré con una familia que tenían 18. No, me estás tomando. Para, Pablo, que acá hay uno que pregunta cómo hacen y cómo hace todo el mundo, Garrigó. Exactamente. Y lógico, escriben a París. Escriben a París y después abren el repollo. Y los trae la cigüeña. Yo pensé que tenía familia grande y me superó. 18 hijos. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. Pero las familias grandes son, cualquier familia es linda, cualquier familia puede ser bonita, pero también cualquier familia puede tener desafíos y problemas, no importa la cantidad de hijos. Tal cual. Tener 6 hijos hoy en Estados Unidos como en cualquier país del mundo, dejando de lado lo bueno o lo malo que sea el aspecto económico, debe ser un gran desafío porque estamos bombardeados por internet, televisión, cable, computadora. ¿Qué te preocupa a vos como un padre joven? ¿Cuántos años tenés vos? ¿30 37. 37. ¿Y Giovanna tiene? Giovanna tiene 3 años menos, 34. En cualquier momento vas a tener 40 y ella va a tener 32, porque es así, las mujeres son como Cabo Cañaveral, hacen cuenta regresiva. ¿Qué desafíos ves para tener una familia? ¿Qué te preocupa o qué te ocupa o qué te interesa preservar ahí en Estados Unidos a vos, a tus 6 hijos y a tu señora? Pablo. Bueno, mira, lo que yo te dije la vez pasada, el martes pasado, de la cultura, ¿no? De que cuando uno emigra es inevitable, uno lleva la cultura, uno no la deja del otro lado del río o del aeropuerto. Cuando uno llega a un país, uno trae la cultura, pero también tiene que traer la empatía de aceptar otras cosas nuevas, de aceptar nuevos estilos de vida, nuevas culturas, pero no perderlas de uno, porque eso es parte de la identidad. Por más que mis hijos, 5 de los 6, hayan nacido aquí, ellos son uruguayos, ellos toman mate, ellos hablan español, son bilingües, los 6, en casa hablamos español, afuera de la casa hablamos inglés, y obviamente a uno como padre hoy en día, 2014, uno tiene muchas preocupaciones que tal vez hace 60 años los padres de esa época no las tenían. Hoy te invade la tecnología, es cierto. Sí. Hoy te puede criar un hijo una computadora. Si tu hijo con 12 años viene y te pregunta, papá, ¿cómo se hacen los hijos? Y tú no le respondes, a los 30 minutos él ya viene con un currículum y ya te explica. ¿Entiendes? Sabiendo Porque todo el Google, tipo y capaz que sabiendo todo y capaz que de mala fuente, ¿no? Hoy como padre me da la impresión que debemos redoblar los esfuerzos para comunicarnos con ellos, para hablar con ellos, tener relación, comunicación con ellos, y eso es lo que más me preocupa a mí y a mi esposa, la comunicación con ellos, ¿no? De estar al tanto, de no ser, ¿cómo te puedo decir? De no ser padres periféricos, y eso no se aplica solamente para los que vivimos en Estados Unidos, esto es para todos. Sí. Se está dando mucho hoy en día un padre periférico, un padre que anda alrededor de los hijos, pero nunca entra emocionalmente en una relación emocional con el hijo, ¿no? Sí. Y ese es el gran problema de hoy. Claro. Estamos muy ocupados, estamos trabajando mucho, la tecnología a veces es buena, pero muchas veces es contraproducente porque te separa de la familia. Y para modo de ejemplo, Julio, en Estados Unidos hoy en día hay 30 millones de niños menores de 11 años que viven con uno de sus dos padres, o con la mamá o con el papá. 30 millones de niños. 30 de niños menores de 11 años, porque no sé si sabías que Estados Unidos es uno de los que tiene más índice alto de divorcio. Acá 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. 1 de 2. En los Estados Unidos. Quiere decir que, haciendo números elementales, 10 parejas llegan al registro civil o a la iglesia o a donde consideren oportuno,
y de esas 10 parejas, 5 ya al poco tiempo estarán cada cual por su camino y seguramente pagando los platos rotos esos hijos que estarán sufriendo, y lo digo por experiencia propia y por experiencia de mi familia y de mis amigos, no sabiendo a quién querer más, no sabiendo que el papá y la mamá los quieren a los dos por igual, o al hijo por igual los dos, pero es un panorama, a ver, seamos optimistas, si no cambiamos el rumbo de esta barca en la que estamos metidos, ustedes ahí en Salt Lake City, en Estados Unidos, nosotros en Uruguay, tantos que nos escuchan en la web, vamos por mal camino, Pablo, ¿no? Mira, el tema es ese. Hay que analizar, bueno, por qué es lo que pasa y por qué llegamos a un punto así. De esos 50% que se terminan divorciando, Julio, hay un 66% que en un segundo matrimonio se vuelven a divorciar. ¿Me entiendes? En segundas nupcias. Sí. Yo no sé si decirle nupcias o náuseas al final, porque que causa fobia el matrimonio hoy en día, ¿no? Pero sí, es cierto, los niños no tienen la facilidad de asimilar que el divorcio no es culpa de ellos. Ellos piensan, algo hice mal yo para que mis padres se hayan divorciado. Hablando hace poco con una pareja, un matrimonio amigo mío, que ambos son psicólogos, me contaban eso. Aquí, que tenemos una muy baja natalidad, un alto índice de divorcios, los chicos creen que los papás se divorcian por culpa de ellos. Entonces tienen que hacer terapias, no sé cómo se hacen, no sé si son efectivas, no tengo ni idea, no soy el iluminado que decía el señor hace un ratito, pero debe ser muy complicado hacerle entender al niño que sus papás no se separan por culpa de él, y al mismo tiempo que carga para un papá y una mamá que, si son responsables, se den cuenta que su hijo sufre involuntariamente por un error o por varios errores o por varias negligencias de ellos. Ya, y negligencia quizás es la palabra más adecuada muchas veces, porque ponele que a veces los adultos no nos entendamos, está perfecto, no hay entendimiento, no hay feeling, como le llaman acá, en la relación adulta, y llegan a veces la solución de, divorciarnos, separarnos, pero hay que entender que el divorcio es un resultado de algo, sí. El resultado de muchas cosas que se acumularon, y si uno empieza a ir para atrás y empieza a analizar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y uno a veces tiene que admitir que cuando el problema grande entra por la puerta principal es porque pequeños detalles se fueron por la puerta de atrás. Sí. Sí. ¿Me explico? Sí. Hablar en pareja, comunicarnos el uno con el otro. Hoy tenemos miedo de expresarnos, hoy estamos estresados todo el día, hoy trabajamos, es cierto, hay que trabajar, hay que mantener y a mantener el rancho, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que hablamos en pareja? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de los desafíos que tenemos? No hay compromiso hoy en día. Sí. El primer chaparrón que llega, ya tiramos la toalla. Es fácil, porque bueno, es fácil divorciarse, pero el hecho es quién paga los platos rotos, como tú decías, los hijos. Fíjate una cosa, Uruguay, yo estoy lejos, ¿no? Pero yo me mantengo al tanto mucho por las reuniones de la ONU, de la OEA, de que le hago un seguimiento mucho a eso por mi programa de radio aquí en Utah. Pero la OEA hace pocos meses, o las últimas reuniones, se asombró de cómo los niños en Uruguay pagan los platos rotos a veces del sistema de justicia, sí. Por el hecho, cuando se divorcia un padre, ¿a dónde va el niño? Es 50 y 50 la custodia, cuánto tiempo tiene el padre para cuidarlo, y a veces los niños andan como títer y como mascota de casa en casa. Pablo, hoy tenemos que terminar a las 6 porque hay fútbol. Bueno. El martes próximo seguimos con esto, porque mira, he agendado aquí, tengo apuntado acá, me lo acabo de apuntar a partir de esta conversación tan amena con Pablo Telechea, que está en Salt Lake City,
Hablar en pareja, tomarse la vida con compromiso. Hoy nadie quiere compromisos. Hace un rato estaba hablando con alguien a quien yo le decía, che, pero y tal cosa, ¿adquiriste compromisos para en tu vida? Y me dijo, nada, qué compromiso, ¿no? Me dijiste algo que está muy en boga. Ante el primer chaparrón, bueno, separémonos. No se quiere una pareja casar porque ya implica más seriedad en la vida y bueno, seamos positivos, todo esto se puede mejorar. El martes... Claro que sí, es cuestión de comunicación y fíjate, Julio, déjame decirte, las 3 razones más comunes de divorcio en los Estados Unidos, ¿sabes cuáles son? No. Es el sexo, el dinero y la violencia doméstica. Nos quedamos si tú acá. Analizas los 3, sí. Los 3 están mancomunadamente con la comunicación. Es decir, el sexo, por más que no tengas sexo hoy o mañana, no te va a divorciar. Es cuestión de comunicarse. El dinero, el ser pobre te hace divorciar, no. Es cuestión de comunicarse si hay o no dinero. Pero la gente le dice, por culpa del sexo me divorcié, por culpa de que no hay dinero me divorcié. Bueno, hay que analizar, porque los viejitos entonces se estarían divorciando, los que no practican sexo. Y no quiero decir que la vejez no practica, ¿eh? No. Algún día voy a llegar y espero practicar y hacer el salto del tigre. Pero... Escúchame, el salto del... Sí, adelante. El sexo en sí, no es el dinero en sí, es la comunicación. Sí. Por eso apartemos 20 minutos a diario para hablar con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, para hablar de nosotros, no de que hay que pagar la luz, así como tu oyente está enojado, el que dejó el mensaje. No es que mañana hay que pagar la renta de la casa. Hablemos de nosotros, de pareja. Apartemos un tiempo a diario para hablar. Me voy porque si no el Fóbal nos atraviesa. Bueno, Pablo, es un placer, Julio, y tu equipo. Saludo a todos ellos. Gracias. En la semana próxima hablaremos con más tiempo y tenemos que dar las vías de comunicación con Pablo para quien quiera mandarle un mail o para quien quiera escuchar su programa de radio o verlo en televisión. Pablo Telechea, este aplauso para vos. Gracias. Bien, Pablo. Hasta pronto. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. El doctor Abel Albino es un médico argentino que desde hace muchos años viene avisando en Argentina. También lo está haciendo en Uruguay, también lo está haciendo en Chile, a todos quienes quieran escucharlo, que la alimentación infantil desde el mismo momento del nacimiento es fundamental para el desarrollo de la inteligencia de esa criatura que será un ciudadano que nos cuidará cuando nosotros ya tengamos nuestras fuerzas caídas. Él ha fundado el CONIN, que es una cooperadora de nutrición infantil, y más cosas no te voy a contar. Pon atención porque lo que dice el doctor Abel Albino es muy interesante. ¿Cómo estás, Abel? Bienvenido a Ping Pong. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Estamos, muy amable. Estamos muy contentos. No, es que estoy haciendo justicia de lo que estoy diciendo, porque eso es un tipo que hace cuántos años viene insistiendo sobre la leche materna y sobre eso que algún profesor tuyo chileno te enseñó que nacemos con la saviola grande y adentro hay que llenarla, o la llenamos con materia gris o se llena con cualquier cosa. ¿Por dónde empezamos esta historia, doctor Albino? Claro que es importante, si queremos una gran nación, debemos dar 5 pasos. Primero, preservar el cerebro dentro de los primeros 1000 días, que es el embarazo y los 2 primeros años. Si uno suma 365 días del primer año, 365 días del segundo año y los 270 días del embarazo, tenemos el número 1000. O sea, embarazo y 2 primeros años es el número 1000. En esos 1000 días tenemos que estimular y alimentar adecuadamente al niño. Estimulación 50%, alimentación el otro 50%. Ahí tenemos un cerebro bien estimulado
y bien alimentado, será un cerebro bien cableado. ¿Cómo es la cuestión del cableado neurológico? Cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada una emite hasta 15.000 cables si hay buena alimentación y hasta 15.000 cables. El niño necesita un trago de leche y un beso. Un trago de leche y un beso. A ver, espere, trago doctor. de leche y un beso. Me está cambiando todos los planes, porque hasta ahora veníamos todo muy convencional. Preservar, piripipí, muy bien. Sí. Un trago de leche y un beso. ¿Cómo se explica y un beso? Eso es oro para el chico. Ajá. Cuando le cantamos a un chico, le hacemos hacer tortitas, le hablamos de la hormiguita viajera, o le contamos del Juan Grillo, o le decimos de la cucaracha, o le hablamos del payaso Plin Plin que se pinchó la nariz, o le decimos 3 chanchitos desobedientes sin permiso de su mamá, se tomaron de la mano y se fueron a Pachá. Eso parece una pavada, no es una pavada, eso es oro. Se lo dice un viejo médico de niños que va para los 50 años de médico. ¡Qué bárbaro! Así que lo conozco al tema sobradamente. A ver, pero entonces, doctor, eso tenemos que hacer. Doctor Albino, ¿no es entonces, por tu experiencia, y ahora quiero llegar a una cosa fantástica que ha hecho el doctor Albert Albino, que ojalá que llegue a Uruguay pronto, porque es imprescindible lo que está haciendo? Se llama CONIN, Cooperadora de Nutrición Infantil, pero ya llegaremos a ello. Yo me imagino que cualquier mamá, por más que sea una mamá adolescente, que tenga un hijo, que tenga la valentía de haber quedado con su hijo sola, porque muchos le pueden haber dicho, y bueno, el perejil, y bueno, sácatelo, por no decir matalo, ¿no? Con mucho respeto. Una mamá adolescente que tenga un bebito ya es valiente por tenerlo y sola. Uno se imagina, bueno, le enchufa al nene en la teta, que el nene tome la teta, san se acabó. No es san se acabó, toma la teta y además 2 palabritas de cariño que cambian la vida de ese recién nacido, Abel, totalmente. Ahí el profesor Monkeberg tiene una historia magnífica, que es mi maestro y mi amigo, ¿no? El profesor fue el que erradicó la desnutrición en Chile, hoy tiene 92 años. Jóvenes 92 años, qué está bueno. Fantástico. Qué bueno. Y el doctor un día llega al hospitalito de CONIN, porque él atendía desnutridos y era muy estricto en el tratamiento de los desnutridos, a ver que nadie los tocase para no contagiarlos, que no, el chico quería medir exactamente su metabolismo, le sacaba sangre todos los días para medir el nitrógeno no proteico, los tenía ahí bajo estricto control, que no los toquen, que no los contagien, que no los molesten, para ver cómo marchaba su metabolismo. Y un día llega al hospital a la noche y va y le dice, encuentra a una enfermera levantando y jugando con un chico. Entonces la llamó a la enfermera y le dijo que fuese a su despacho, que quería hablar con ella. Y pensaba en esa sala concretamente y decía, ¿por qué crees tú que ningún chico en tu sala muere y en las demás salas sí? Por otra parte, ¿por qué estás jugando con ese chico si ya hemos dicho que no los toquen, que no los muevan? Y entonces le dice la mujer, porque usted no sabe nada de medicina, doctor. Le dice la mujer al profesor Monkeberg, que es una gloria latinoamericana y es un superdotado. Sí. Es profesor de pediatría en Harvard. Es, a su vez, doctor en bioquímica nutricional en Harvard. Es, a su vez, economista en Chile. Es médico, es bioquímico y es economista. Es un hombre distinto. Y la enfermera le dijo a él que él de pediatría no sabía nada. Usted no sabe nada de medicina, doctor, le dice. Usted se queda tan inteligente que se quedó callado.
Y entonces le dijo, usted los tiene mirando el techo durante 2 meses, le saca sangre para medir el nitrógeno no proteico, le pone sonda en todos los agujeros y le canaliza los brazos y los miembros en general. Yo cuando usted se va le saco todo, dice la mujer. No, ¿en serio? Le canto, les bailo, los muerdo, los beso y les doy un motivo para vivir. No te puedo creer. Y entonces Monkeberg se queda conmovido con esto. Dice, no podía ser que esta mujer tan elemental me enseñase tanto a mí. Qué bárbaro. Y sin embargo era así, fue así. Esta mujer tenía una sabiduría dada por su naturaleza de madre que era monumental. Ahí el Martín Fierro dice, para servir a un desgraciado, en el verso 3012 al 3024, para servir a un desgraciado siempre la mujer está. Cuando en su camino va no hay peligro que la asuste, ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a quien esto no le cuadre. Yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. ¡Qué fantástico! ¡Qué memoria, doctor Albino! Ahora me consta que no está leyendo nada porque yo lo he escuchado esto decir varias veces, pero ¡qué bonito! No, es que yo soy de una época en que lo aprendías al Martín Fierro o lo aprendías. En mi casa era así. Che, Abel, perdón, doctor Albino, discúlpeme, yo me olvido que usted es tan generoso que le digo, Chabel, un mendocino que me podría dar 650.232 vueltas. Esto de preservar en los 2 primeros años al recién nacido, tiene una explicación que te la escuché dar a Nelson Castro, a Leuco, a Mirta Legrand, y cada vez que se la das, quedan todos congelados. Me vayas explicando, nos vayas desasnando cómo va creciendo ese cerebro que se tiene que ir llenando al compás de su crecimiento de cosas buenas, o si no, decía mi abuela en estos pagos, por ponerle Juana Ramos le pusimos la embarramos. O le damos bien de comer, o ese crecerá el cráneo, pero adentro habrá pocas cosas. Ilústreme, doctor Albino, me hace el favor. Claro, es así. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Cuánto pesa el cerebro de un niño al nacer? Si es un chico normal, el 10% de su peso. Ajá. O sea, un chico normal nace con 3 kilos 200, el 10% son 300 gramos. Pero yo no hablo de chicos normales. Yo hablo de prematuros, de pretérminos, de desnutridos fetales. Ese es el tema nuestro. Uh-huh. Bueno, nosotros en Conin Chile, y Conin Argentina es una continuación de Conin Chile, en Conin Chile hicieron miles y miles y miles de autopsias. Y en estas miles de autopsias detectó el profesor Monkeberg que los que tenían, la mayoría de los que se morían, tenían un cerebro que pesaba menos de 35 gramos. Uy, Dios mío. Conforme subía el peso del cerebro de 35 gramos para arriba, tenían posibilidades de vivir, porque eran menos lo que morían ya. Entonces establecieron 35 gramos como esa línea, que si el tipo tenía más, tenía posibilidades, y si tenía menos, no tenía posibilidades. Y después vieron que crece a un ritmo de 2 miligramos por minuto con un orden de regeneración celular de 250.000 elementos por minuto. Eso lo dice Monkeberg, este superdotado chileno, el hombre que quebró la desnutrición en Chile. Yo llegué a Chile cuando la mortalidad infantil era del 130 por 1000. Hoy es el 6.8, más baja que los Estados Unidos. La flauta. Yo llegué a Chile hace 47 años, recién recibido de médico, cuando el ingreso per cápita era de $400 anuales. Hoy es 25.500.
Cuando vivían 38 años los chilenos de promedio de vida, hoy viven 80 los varones y 82 las mujeres. Cuando exportaban 500 millones de dólares, hoy exportan 120 mil millones de dólares. Cuando había 2 años de escolarización básica y solamente iba el 1.8% de su población a la universidad, hoy la escolarización básica es del 97%, la secundaria del 72% y el ingreso a la universidad es del 49%. Esto, o sea, es una el gran consecuencia... descubrimiento de Monkeberg Sí. fue decir, no es la economía del libre mercado, no es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no es Vichy, no es Pinochet, es el recurso humano dañado, recuperado, lo que hizo la diferencia en Chile. Todo habrá contribuido, lo demás, todo contribuye, pero el detectar que hay un recurso humano dañado que cercena nuestras posibilidades y detectar que ese recurso humano dañado es el principal problema de Argentina, de Chile, de América Latina y es el escándalo del mundo, eso fue lo que hizo la diferencia en Chile. Lo bueno de todo esto es que lo podemos revertir, doctor Albino, ¿verdad? Sin duda que sí, por supuesto que podemos, si todos juntos trabajamos, los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado, los colegios, las escuelas, las universidades, las iglesias y la comunidad toda, todos juntos trabajando como hermanos que somos hijos del mismo Padre, Dios. He aprendido mucho, te agradezco otro mucho más, Enrique, y volveremos, Abel. Gracias. Bueno, suerte, querido. Suerte muy bien, en ese viaje. Un abrazo muy grande. Suerte en ese viaje Muchas a Ecuador. gracias. Hasta pronto, que pase muy bien. El doctor Abel Chao, Albino, mendocino, Conin, ya hemos escuchado una historia apasionante. Y bueno, no tenemos que ir sin hacer mucho ruido, mansitos como llegamos. Esta historia por ahora tiene su fin, pero continúa. En cualquier momento, donde nos busques, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, estaremos presentes, invitándote a que vengas con nosotros a caminar este planeta para festejar la vida.